Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy viernes 9 de enero de 2026 estamos conectándonos con ustedes como siempre a través de UNPG TV en Facebook para entregarles el resumen de la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Vamos a iniciar con los titulares. Ecuador sigue dependiendo de las lluvias para evitar los apagones. Cuenca se mantiene con la canasta básica más cara del Ecuador, $861 con 45 centavos según el INEC. La advertencia de John Reinberg sobre Negro Willy tras ser liberado en España, lo veremos más adelante. Ecuador asume vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mujer es procesada en Guayaquil por el presunto homicidio de su hija de 11 meses. Terminal terrestre Costa de Guayaquil inicia operaciones y conecta 13,000 pasajeros diarios en 2026. Y en lo internacional, Venezuela libera a varios opositores y activistas de alto nivel. El gobierno sirio y los kurdos pactan un alto al fuego en Alepo. Y Macron se arriesga a una derrota histórica en la Unión Europea. Francia votará no al acuerdo con el Mercosur. Estas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. Desde inicios de diciembre de 2025, ante la falta de lluvias, el país se consume en 1,5 metros diario del embalse de Mazar. El 8 de enero de 2026 se ubicó en 3,137 metros sobre el nivel del mar, es decir, está a 39 metros de la cota mínima, que son 2,098. Tomando en cuenta estas cifras, los expertos estiman que a Ecuador le queda un poco más de un mes de energía garantizada. Después de esto, si no llueve, vendrán los apagones. Miguel Andrade, gerente de Selec-Sur, descartó de forma definitiva que el país se enfrente a corto plazo una nueva tanda de cortes de energía. Aseguró que sus sistemas de monitoreo y alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, le garantizan que hasta el 15 de enero lloverá de forma importante en el Austro, y ya lo vimos porque en este momento está lloviendo aquí en Guayaquil. La verdad desconozco si esté lloviendo en donde debe llover, donde están los embalses. Según Andrade, el que el embalse de Mazar se encuentre al 73% de su capacidad es un escenario bastante alentador, pues en esta época, en 2025, se llegó al 23%. Esto le garantizaría al país un abastecimiento de energía por al menos 45 días más. Sin embargo, el gerente de Selec-Sur aceptó que es imprescindible que llueva el 7 de enero de 2025 en Cuenca. Se produjo una precipitación que, aunque fue corta, permitió que el caudal que alimenta Mazar se duplique, pasó de 10 a 25 metros cúbicos por segundo, pero se requiere para mantener el embalse que pase de los 100 metros. Bien, y dicen que no se puede confiar en las lluvias. Para el experto de energía Jorge Luis Hidalgo, resulta inaudito que en pleno siglo XXI el país siga dependiendo de la benevolencia del clima.
para el abastecimiento eléctrico y que no se haya logrado establecer mecanismos para garantizar energía en firme para sus ciudadanos. El clima nos está jugando la mala pasada y no se puede garantizar que lloverá, porque los pronósticos del INAMI se vienen equivocando desde diciembre, cuando nos dijo que se trataba de un veranillo de 10 días y que las lluvias volverían. No podemos vivir confiados en el clima y no tomar decisiones concretas para evitar los apagones, afirmó el señor Hidalgo. Sin embargo, el experto coincide con el gerente de Selexur en que actualmente el país cuenta con buenos embalses debido a que antes de diciembre de 2025 también, de forma inusual, se registraron fuertes precipitaciones, lo cual permitió acumular agua. Y bueno, como les estaba comentando, en este momento aquí en el centro de Guayaquil está lloviendo, así que esperemos que esta situación mejore, aunque igual la situación es mejor que el año anterior, que sí hubo recortes de energía, puesto que estaba al 23% y ahora está al 73%, así que no se alarmen. El mercurio.com.es nos ha dado esta noticia y también la siguiente. Por otra parte, nos comenta que en Cuenca la canasta familiar básica cuesta $861.45 y se mantiene como la más cara del país, según el informe del índice de precios al consumidor correspondiente a diciembre de 2025. El índice de precios al consumidor, o IPC, es la medida oficial de la inflación en Ecuador y su cálculo incluye 9 ciudades: Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca, Santo Domingo de los Áchilas. La canasta familiar básica, o CFB, compuesta por 73 productos, refleja cómo la inflación reduce el poder adquisitivo del salario. Este indicador muestra la estructura del consumo efectivo y el gasto monetario promedio de los hogares. El costo de la canasta familiar básica en Quito es de $842.96. En Guayaquil es de $839.32, en Manta es de $851.75, en Loja de $824.96, en Ambato de $789.61, en Santo Domingo de $759.35, en Machala de $798.48 y en Esmeraldas de $792.51. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en Cuenca, el gasto en vivienda, es decir, arriendo, alcanza los $253.25. En alimentos y bebidas, $265.46, y en indumentaria, $56.33. A escala nacional, en diciembre, la canasta familiar básica se ubicó en $819.01, mientras que en el ingreso familiar mensual llegó a $877.33, de acuerdo con las cifras del INEC. Bien, seguimos con las noticias y por otra parte ya Metro Ecuador nos dice sobre la advertencia de John Reinberg sobre Negro Willy. El ministro del Interior, John Reinberg, expresó este jueves su profunda preocupación tras conocerse la liberación en España de William Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, líder del grupo delictivo Los Tiguerones. El funcionario calificó la decisión de la justicia española como un atentado contra la seguridad de ese país europeo, al señalar que el cabecilla ecuatoriano es un individuo con amplio historial criminal, acusado de terrorismo, homicidios y narcotráfico. Tiene un terrorista metido en suelo español, dijo textualmente. El que es terrorista aquí es terrorista en cualquier parte del mundo, declaró John Reinberg en una entrevista con la agencia EFE. Reinberg afirmó
que la presencia del líder de los tiguerones en libertad constituye una amenaza directa para España y la región, al recordar que el gobierno ecuatoriano declaró a ese grupo como organización terrorista en enero de 2024 durante el estado de conflicto armado interno. Continuamos con la información de hoy, viernes 9 de enero de 2026, y Ecuador asume la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos, según teleamazonas.com. Ecuador asumió el jueves 8 de enero de 2026 una de las vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para 2026, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La elección se dio durante la reunión celebrada en la sede del Consejo en Ginebra, y Ecuador estará en este puesto en representación del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, GRULAC, por sus siglas. Esta designación refleja el prestigio del Ecuador y la confianza de la comunidad internacional para que desempeñe una importante función en el principal órgano intergubernamental de la ONU, responsable de los derechos humanos, destacó la Cancillería. Esa cartera de Estado indicó que el país reafirma su compromiso inequívoco con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como con los principios y normas que orientan la labor del Consejo. La mesa del Consejo se compone de 5 personas, un presidente y 4 vicepresidentes que representan a los 5 grupos regionales. Estos sirven durante un periodo de un año, de acuerdo con el ciclo anual del Consejo. Continuamos, y elcomercio.com nos indica que la Fiscalía General del Estado procesa a una mujer por el presunto delito de homicidio luego de que su hija de 11 meses fuera ingresada sin signos vitales a una casa de salud del norte de Guayaquil este jueves 8 de enero de 2026. De acuerdo con el parte policial, Karina Betsabeth MM trasladó a la bebé en la madrugada del 6 de enero de 2026 hasta un centro asistencial cercano a su domicilio en la cooperativa El Fortín. Por la gravedad del estado, el personal médico recomendó su traslado inmediato a un hospital, por lo que los vecinos del sector la llevaron al hospital universitario. Allí se confirmó el fallecimiento pese a los intentos de reanimación. Durante el examen físico externo, los galenos constataron laceraciones y hematomas en distintas partes del cuerpo. Además, una lesión compatible con quemadura en una de las piernas y claros signos de agresiones sexuales. Ante estos hallazgos y conforme a los protocolos de seguridad, se alertó al ECU 911 para la intervención de la Policía Judicial. Personal policial acudió al hospital y tomó contacto con la madre, quien indicó que la noche anterior habría ingerido licor artesanal. Luego llegó a su domicilio y se acostó a dormir junto a su hija. Señaló que al despertar, horas después, notó que la niña no reaccionaba y presentaba palidez en el rostro, por lo que decidió trasladarla para recibir atención médica. Al ser consultada por las máculas de sangre encontradas en su vestimenta, la mujer guardó silencio. Con base a estos indicios, la policía aprehendió a la sospechosa y la trasladó a la unidad judicial Cuartel Modelo, donde fue puesta a órdenes de la autoridad competente. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados, entre estos el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes, el acta de levantamiento del cadáver, la historia clínica de la víctima y las versiones de testigos referenciales. El juez de garantías penales de turno acogió el pedido de fiscalía y dictó prisión preventiva para Karina Betsabeth
MM. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días. El delito de homicidio se sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Seguimos con la información. Y por otra parte, el diario.es nos indica lo siguiente. Desde las 5 horas del jueves 8 de enero de 2026, la terminal terrestre municipal Costa abrió sus puertas al público. Esto marcó un nuevo capítulo en la movilidad de Guayaquil y la conectividad interprovincial. Turistas y viajeros comenzaron a llegar en masa para desplazarse hacia los balnearios y distintas localidades de las provincias de Santa Elena y El Guayas. El acto oficial de inauguración se realizó la tarde del 7 de enero con la presencia del alcalde Aquiles Álvarez y autoridades municipales. Después de semanas de espera por permisos de operación emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Desde temprano, las boleterías atendieron con agilidad y orden, permitiendo el despacho fluido de unidades. Según informó, hubo atención eficiente a los pasajeros que demandaban distintos destinos playeros y productivos. La infraestructura se convierte en un punto estratégico para descongestionar otras terminales de la ciudad. Además, permite mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, quienes ahora cuentan con un espacio moderno y funcional. La terminal Costa, ubicada en el kilómetro 33 de la vía perimetral, según el municipio de Guayaquil, es un lugar estratégico que facilita el acceso desde distintos sectores y sus alrededores. La obra implicó una inversión de aproximadamente 11.7 millones de dólares y se extiende sobre 34,000 metros cuadrados. El proyecto incluye áreas de parqueo, zonas verdes, salas de espera y locales comerciales. El moderno complejo cuenta con 6 andenes operativos, ampliables a más en el futuro, y 12 boleterías que agilizan la venta de boletos y reducen las filas. Además, los viajeros pueden acceder a salas climatizadas. Hay varios cajeros automáticos, zonas de encomiendas, planta de tratamiento de agua, enfermería y áreas administrativas. Todo pensado para brindar una experiencia cómoda y segura, se destacó desde la administración de la terminal textualmente. En la fase inicial de operación, 6 cooperativas de transporte interprovincial comenzaron a brindar servicio desde la nueva terminal. Los operadores confirmados con Libertad Peninsular son Libertad Peninsular, CLP, Villamil, Costa Azul, Liberpesa, Pozorja y Pedro Carbo, conectando a los usuarios con destinos que incluyen balnearios como Salinas, Montañita, Olón, Playas y Pozorja. El horario de atención establecido por el municipio de Guayaquil es de lunes a domingo, de 5 horas a 21 horas, permitiendo a los viajeros planificar su salida y llegada con flexibilidad. A partir del 8 de enero, 17 rutas de buses urbanos empezaron a operar hacia y desde la terminal, facilitando la movilización dentro de la ciudad y conectando zonas clave como la avenida perimetral. Entre las rutas habilitadas se encuentran las líneas 8, 9, 16, 17, 49, 69, 71, 75, 76, 103, 110, 118, 121, 122, 145 y 156. Además, la ruta 120 opera exclusivamente en sentido norte, contribuyendo a una logística eficiente del transporte urbano. Bien por el municipio de Guayaquil y bien por las personas que se van a beneficiar de este nuevo terminal terrestre municipal Costa. En el ámbito internacional, Venezuela libera a varios opositores y activistas de alto nivel. Aquí tenemos un reporte de euronews.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Venezuela ha liberado este jueves a figuras destacadas de la oposición en lo que el gobierno chavista ha calificado como un gesto para buscar la paz.
La medida se produce menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturasen a Nicolás Maduro e incluye por el momento a 5 españoles, 2 ciudadanos vascos, 2 periodistas y la activista y jurista hispano-venezolana Rocío San Miguel. El presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado flores al nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez, asegurando que han sido fantásticos y le han dado a Estados Unidos todo lo que quería. Entre los opositores de peso liberados se encuentra Biagio Pileri, que formó parte de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como el excandidato presidencial Enrique Márquez. Bolivariano junto a las instituciones del Estado. Entre diciembre y enero, antes de la caída de Maduro, ya se habían liberado más de 200 presos políticos de las cárceles venezolanas, denunciadas por tratos inhumanos, torturas y retenciones ilegales. Seguimos con la información y el gobierno sirio y los kurdos pactan un alto al fuego en Alepo. Veamos este reporte. El Ministerio de Defensa sirio ha anunciado un alto el fuego en 3 distritos de Alepo en la madrugada de este viernes. Esto podría poner fin a los combates que se han producido durante días entre el gobierno central y las fuerzas democráticas kurdas. El ejército sirio lanzó intensos ataques de artillería contra posiciones kurdas en el norte de Alepo este jueves. El Ministerio de Defensa dio a los grupos armados un plazo de 6 horas para abandonar las zonas en disputa, así como a los civiles. Ambas partes se acusan de iniciar los combates mientras intentan aplicar un acuerdo destinado a integrar a la administración y al ejército kurdos en el nuevo gobierno del país, tras la caída de la dictadura de los al-Assad. Más de 140.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los combates que estallaron el pasado martes. Las autoridades sirias afirman que al menos 7 civiles han perdido la vida. El conflicto supone un desafío para el presidente sirio interino, Ahmed al-Shara, que prometió reunificar el país tras 14 años de guerra civil. Vamos con la última noticia de carácter internacional, también por Euronews.com, y Macron se arriesga a una derrota histórica en la Unión Europea, puesto que Francia votará no al acuerdo con el Mercosur. Veamos este último reporte. Francia ha anunciado que votará en contra del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, lo que supone el último enfrentamiento del presidente Emmanuel Macron con Bruselas. Macron afirmó que el acuerdo pertenece a otra época y advirtió de que amenaza la soberanía alimentaria y a los agricultores europeos. El pacto comercial alcanzado en 2024 tiene como objetivo crear una zona libre de comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras 25 años de negociaciones. La oposición de Francia había paralizado el acuerdo durante meses, pero el aparente apoyo de Italia ha dejado a París aislada. Si Italia se une a países como Alemania y España, Francia podría ser superada en votos por primera vez en el Consejo de la Unión Europea. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30 por UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bonito. Chao, chao.